los minutos de tolerancia. Así que vamos a dar. Antes que nada, chicos, quiero dedicar estos primeros minutos para que me comenten cómo le está yendo con los temas de investigación. Quiero que me vayan diciendo si tienen alguna duda, quiero que me vayan diciendo si tienen algún problema para enfocarse en el tema, en algún problema de encontrar información, yo para guiarles en todo caso. Y bueno, y quiero saber qué dificultades o aciertos están teniendo hasta este momento con los temas de investigación, teniendo en cuenta que la presentación del coloquio va a ser la semana que viene. Así que, bueno, los escucho. O sea, no sé si lo estaban planteando bien. No, mire, ¿cómo sería el tema? La satisfacción del cliente es lo que el cliente está conforme o no sobre lo que le están ofreciendo a nivel Sí, general. Entonces, un cliente del banco, ¿qué le ofrecen? Le ofrecen productos y servicios. Cuando ustedes hicieron el trabajo práctico relacionado a productos y servicios ofrecidos por los bancos, ahí sí, vieron qué productos y servicios ofrecen y sí, de alguna forma eligieron uno u otro banco. ¿Por qué? Porque le ofrecieron más o menos cosas. Entonces, sí, a ustedes le dieron una sensación de que un banco le da más cosas que otro. Bueno, pero a medida que ustedes son clientes del banco, van usando esos productos, entonces van haciendo la cola en el cajero no tiene plata, el cajero no funciona, la página home banking se cae, no hay acceso, no es entendible, me atiende mal personalmente el banco, el cajero, bueno, todo ese tipo de cosas dan una sensación de satisfacción o no al cliente y hace que el cliente vaya o no a un banco o deje de operar con un banco. Entonces los bancos o las empresas lo que quieren hacer es medir qué tan satisfecho está el cliente. Por lo tanto, utilizan herramientas para lograr eso. sí, ¿Cuáles son esas herramientas? Hay varias de software que permiten lograr esa satisfacción mediante encuestas telefónicas. Y bueno, y a partir de que el banco obtiene esos datos, ¿para qué le sirve? ¿Cierto? ¿Qué hace el banco con los datos? Si usted le contestó que es muy bueno el servicio o es muy malo el servicio, bueno, ¿qué va a hacer el banco? El banco mm, puede mejorar, puede cambiar, puede, no sé, hacer otras cosas, ofrecer nuevos productos, cambiar, qué sé yo, de proveedor, no sé, puede hacer algo. Entonces, los cambios vienen, decisiones de los bancos vienen en base a lo que el cliente está contestando en ese proceso digamos, de envío de información. O sea, normalmente saben ser encuestas y bueno, hay herramientas para eso. Entonces hablemos de las herramientas y hablemos de cómo pueden darse ese tipo de encuestas para el cliente y qué es lo que hace el banco con esos clientes, con esa información. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien, el siguiente Muchas gracias. grupo. La idea es que ustedes hagan el trabajo bien. Y si cuando hagan la presentación y el trabajo fue totalmente equivocado el rumbo, bueno, eso se va a ver reflejado en la nota. Entonces, es muy valioso que usted continúe con la presentación. Sí, profe. Bien, a ver, voy a tratar de... Perfecto. Bueno, antes que nada, le quiero comentarles que yo le envié la información de estudio al Classroom, en el cual había material relacionado a los temas que vimos en forma anterior, en cuanto a las presentaciones, y unidades de libros en las cuales podían ustedes tomar nota sobre los temas que estuvimos viendo en las presentaciones anteriores. Eso lo tienen que utilizar ustedes como base
de material de estudio para los exámenes. Tanto de la primera parte como, tanto de la segunda parte como la primera parte en la cual fue enviada en forma anterior por el profesor. Yo les quiero consultar si ustedes tienen ya, todos disponen de esa información, tanto de la información de la primera parte que les manda el profesor Vidal, como esta que le mandé yo en el transcurso de la semana o la semana anterior, no recuerdo. ¿Me pueden confirmar que tienen todos esa documentación? Sí, profe, sí tenemos la documentación. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, no se queden, chicos, por favor, con el tema del material de estudio. Vayan leyéndolo, vayan estudiando, vayan sacando conclusiones, resúmenes, porque es muy importante bueno, para que puedan estudiar y aprobar la materia. Bueno, vamos a ver, chicos, en este momento el último tema, que son sistemas telemáticos. Pertenece a eh, a la última unidad que tiene que ver con todos los sistemas telemáticos y de redes que puedan existir en las entidades bancarias. ¿Qué entienden ustedes por sistemas telemáticos? ¿Oyeron esa palabra? ¿La reconocen? ¿Saben el significado? Sin googlear, ¿eh? No quiero que googleen y me digan el significado. Según lo que ustedes saben en este momento sobre la palabra telemática. A ver, por favor, ¿alguno que me pueda Bueno, comentar? tele viene de distancia, de lejos. Serían como sistemas, bueno, y según la imagen que veo ahí, como que están interconectados en la distancia, sistemas informáticos conectados en la distancia. Bien, exacto. Es un concepto, lo tomo. El siguiente. Sistema de comunicación, profe. Muy bien, es otro concepto, lo tomo. Siguiente. Uno más. Bueno, chicos, sistemas telemáticos, como dice la segunda presentación, es una parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos, sistemas de información, comunicaciones. La telemática es una parte de una rama, digamos, de ese tipo de estudios. La telemática viene o se utiliza de acuerdo a cómo antes se utilizaban las transmisiones analógicas, y luego por un lado, y por el otro lado cómo se utilizaban los sistemas de información. Entonces, por un lado, antes se utilizaban sistemas de transmisión analógicas en el cual viajaban los mensajes en el sentido de comunicar un mensaje desde un emisor hacia un receptor. Y ese mensaje era, digamos, transmitido a través de algún medio o algún sistema. Principalmente ese sistema o ese medio que empezó, digamos, en forma rudimentaria, como decirle, era la telegrafía, digamos, por un lado. Entonces, a partir de la telegrafía, digamos, se empezó a transmitir datos o mensajes de una forma rápida y a través de distancias largas, digamos, o sitios que estaban separados por grandes distancias. Entonces, fue una forma de comunicar, digamos, al emisor y al receptor del mensaje. Entonces, la telemática es una evolución de esos sistemas, digamos, en los cuales fue evolucionando de
de la telegrafía al teléfono, con cable, después el teléfono con cable, después el teléfono más actual, teléfono ya digitalizado, al módem, después a los celulares y después a lo que conocemos ahora como Internet. Fíjense cómo ha evolucionado la comunicación. Sin embargo, los primeros sistemas telemáticos que cuenta la historia, según la unidad de la que estuvimos compartiéndoles, se utilizaba en la antigüedad como para avisar ante los grandes imperios que dominaban, digamos, en esa época, Imperio Romano, bueno, el persa, ese tipo digamos, de dominios, y ante las amenazas, porque antes se invadían, había muchas guerras. Entonces la forma que encontraron de comunicarse fue a través de unas torres que estaban visibles unas de otras, y esas torres en las alturas tenían un sistema de brazos de madera en el cual tenían cierta forma. Entonces, tenían forma de cruces, de X, y se le daban distintas formas, y esas formas se las iban cambiando de acuerdo al mensaje que se quería dar. Entonces, cuando una torre tenía una forma, era una letra o era una palabra que equivalía a eso, ¿me entiendes? Y así, cambiando la forma, se cambiaba el mensaje. Y esa torre, a su vez, le pasaba a la torre siguiente, y así sucesivamente, y la información viajaba a través de la visualización de los mensajes o de las formas de esas estructuras de madera en el cual podían darse ¿cómo se llama? Los mensajes. Estoy tratando de buscar esas torres, y no, son interesantes. No la encuentro. En otro momento lo voy a buscar, ya. Esto fue los primeros, digamos, primeros sistemas telemáticos, digamos. Entonces, a partir de ahí, se evolucionó a lo que es la telegrafía, a lo que es el teléfono, a lo que es el teléfono más actual, o el teléfono de los 80, de los 70, y después pasó en los 90 y en los 2000 con el teléfono celular, bueno, y así sucesivamente a lo que conocemos ahora como telefonía. Y ya, por otro lado, también evolucionó o pasó a utilizarse como las redes de computadoras también. Entonces, la telemática lo que hace es, digamos, se encarga de transmitir datos entre sistemas de información, pero estos basados en computadoras. Yo le hablaba de una definición de la parte de telegrafía, de la parte de sistemas de comunicaciones, radioenlaces, antenas, pero después se une esto con los sistemas o computadoras, en algún momento se une, por lo tanto esa unión de la transmisión, digamos, de voz o analógica o digital, más la unión de las redes de computadora, se da lo que sería hoy en día la telemática. O sea, la telemática es la unión o la transmisión de datos entre sistemas basados en computadoras. Y esta unión viene digamos, de los sistemas de transmisión de voz o sistemas de computadora o sistemas de información. Entonces, ahí lo ven cómo se da la telemática con la unión de estos dos, digamos, grandes conceptos. Las telecomunicaciones, de ahí viene el término de tele, y la informática, de ahí viene el término de telemática. Por lo tanto, de nuevo, viene cómo fue avanzando por un lado la telecomunicación con respecto a estos
métodos de comunicación, enlaces, antenas, teléfono, y la informática en cuanto a computadoras, sistemas de información, procesadores, cálculo. Entonces, la unión nos da las redes de computadoras, que es ni más ni menos que sería la telemática. Es decir, transmisión de datos, pero a través de sistemas informáticos. ¿Se entiende? Está acá, ¿no? Sí, profe. Perfecto, bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de estos sistemas? Bueno, la característica principal es que la transmisión de datos están relacionados con las telecomunicaciones, es decir, tenemos que tener un medio de comunicación. Y esos medios de comunicaciones hoy en día están diseminados por todos lados, ya con el avance de la tecnología, del abaratamiento de costos y del acceso a la información y a este tipo de recursos, ha posibilitado mejorar y, digamos, dar mayor cantidad de recursos para mejorar la comunicación entre las personas. Entonces, estas transmisiones de datos están relacionadas con las comunicaciones. Ahora, lo que le voy a pedir es que me digan cuáles tipos de telecomunicaciones conocen ustedes como medio, digamos, de comunicación de datos. A ver, alguien que me comente, por favor. ¿Algún tipo o medio de comunicación que puedan entrar en lo que son las telecomunicaciones? Correo electrónico, profe. Correo electrónico, bien. ¿Qué otra forma de comunicación conocen? El Bueno, Meet, Meet, redes sociales, todo eso. Servicio de redes sociales. mensajería instantánea. Mensajería instantánea, muy bien. Telefonía celular, Fax. fax, casi en desuso, pero sigue habiendo fax. La televisión por cable, televisión satelital, digamos, inclusive en los radioenlaces, mediante antenas, mediante fibra óptica, eso ya son los medios, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué dice que tiene un importante componente informático? Y bueno, porque de un lado hay una computadora y del otro lado hay otra computadora. O bien de un lado hay un teléfono, smartphone, que básicamente es una computadora, y del otro lado también hay un teléfono que también es una computadora. Digamos, inclusive digamos, el mismo DirecTV, digamos, ya tiene básicamente un procesador, tiene componentes electrónicos que también deberían ser computadoras. Por otro lado, tenemos las tablets o los móviles, digamos, que también tienen un gran componente informático que nos posibilita procesar toda esa información en forma de video, en forma de audio. Entonces, ¿por qué tiene un componente informático? Y porque se utiliza una computadora como herramienta. Entonces, convergen todas estas transmisiones de datos digitales, y las telecomunicaciones normalmente eran analógicas. Entonces, como esto avanzó, por un lado avanzó las computadoras personales en cuanto a calidad, procesamiento y llegada, digamos, a las personas, y por el otro lado las comunicaciones analógicas también pudieron avanzar en lo que era la telefonía tradicional a lo que es la telefonía celular. Entonces, por ejemplo, la evolución de esos sistemas nos posibilita, por ejemplo, tener lo que hoy en día es la telefonía VoIP.
O sea, la telefonía tradicional ha convergido en lo que es la telefonía VoIP, es decir, transmisión de datos a través de sistemas o redes de computadoras que usan el protocolo IP. Entonces, eso es, digamos, la evolución de lo que ha sido la telemática y la convergencia de dos sistemas, por un lado la telefonía tradicional y las telecomunicaciones analógicas, digamos, y los datos digitales. La telefonía IP, un teléfono IP, es una evolución o convergencia de estos dos sistemas, de datos digitales y de las comunicaciones analógicas. ¿Cuáles son los objetivos de la telemática o mediante la utilización de sistemas telemáticos? Bueno, básicamente es compartir información, compartir archivos, compartir base de datos, compartir imágenes, compartir copias de seguridad. Estos serían, si los llevamos al ámbito bancario, cómo puedo yo comunicar un informe, un reporte de una encuesta, cómo comunico a otra área, a otro sector o a otra sucursal, y para eso se utilizan los sistemas telemáticos, ¿no es cierto? Utilizamos las redes de información para compartir esa información. Cuando el cliente llega a la caja y quiere hacer una transacción, digamos, esa información que está posicionada en una base de datos y de repente aparece en la pantalla del cajero para decirle si tiene o no el saldo, le permite, digamos, llegar o transmitir ese dato a través de un sistema de información o sistemas telemáticos. ¿Me escuchan bien, chicos, por ahí? Sí, profe, ¿se escucha bien? Ah, bien, bien. Bueno. Sí, está fluido, profe. Bueno, es mi oído, entonces. Tengo un zumbido yo en mi oído. Perdón. Bueno. Bueno, y además de compartir información, archivos, bases de datos, también se comparten recursos. Recursos como pueden ser impresoras, recursos de almacenamientos, o bien recursos de comunicaciones. Entonces, de esa forma, podemos, digamos, acceder a distintos recursos. Por ejemplo, una persona, un empleado bancario que está ahora trabajando en teletrabajo, a través de un sistema telemático obtiene un recurso que está en la sucursal bancaria y como puede ser digamos, una carpeta compartida, puede ser un escritorio remoto o una impresora, puede obtener esos recursos a través del acceso de los sistemas telemáticos. Bueno, mejora la comunicación a través del email, del fax, de envío de documentos. ¿Por qué? Porque antes, bueno, habíamos hablado de cómo evoluciona esto que con el tema de la telegrafía, con el tema de las comunicaciones de voz. Ahora ya no se utiliza el fax, ahora se utiliza el correo electrónico. Ahora, digamos, los documentos ya no se envían, sino que se hacen en forma colaborativa. Es decir, estamos constantemente mejorando la comunicación a través de la evolución de los sistemas telemáticos. A medida que los sistemas telemáticos evolucionan, también evoluciona la informática y las aplicaciones, por lo tanto, mejora, digamos, la experiencia, digamos, del usuario para con el tipo de información que quiero compartir. Bueno, como les hablaba, el esquema general para la transmisión de un sistema telemático consta de dos partes, digamos. Uno, el emisor, y el otro, el receptor. El emisor es la persona o la entidad que quiere emitir un mensaje. El receptor es la persona o entidad que quiere recibir ese mensaje. Y el mensaje propiamente dicho viaja desde el emisor hacia el receptor a través de un
medio de comunicación. Y este medio de comunicación está, digamos, organizado o está reglado o normado por un protocolo, el famoso protocolo de comunicación. El término protocolo que se utiliza ahora, que bueno, que se activó el protocolo de COVID, que el protocolo de COVID, que bueno, todo eso, ese término protocolo se utiliza, digamos, gracias a los protocolos de comunicación, digamos, ¿no? O sea, si bien existía el término protocolo en la parte médica, pero se utiliza mucho más en la parte de los sistemas, de sistemas telemáticos. Entonces, ¿alguien me puede dar, por favor, algún ejemplo de medio por el cual viaja el mensaje? Cable. Medio sería por ejemplo, Cable, los bien. diferentes tipos de cable, como por ejemplo fibra óptica, coaxil, Ethernet. Bien, cable. ¿Otro? ¿Otro medio? Profe, en el caso de, por ejemplo, La las antena. llamadas telefónicas o Wi-Fi, ¿puede ser el aire, el medio? Exactamente, el aire. Electromagnética, profe. Exacto, muy bien, muy bien. Ondas electromagnéticas, el aire, que es lo mismo, o sea, en realidad utilizan ondas electromagnéticas, no utiliza el aire, pero sí, el medio de comunicación es por aire, sí. ¿Otro? Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo todos estos, digamos, componentes de emisor, receptor, mensaje, medio, protocolo, cómo esto se materializa en la práctica. ¿Por qué? Porque hasta ahora vimos teoría de cómo es el emisor, el receptor, pero esto se traduce, digamos, en la práctica en redes, en sistemas ya armados y que pueden ser usados para transmitir todo esto. Entonces, ahí tenemos, los componentes son los mensajes, el mensaje es que puede, o que contiene la información que se quiera transmitir y que va del emisor al receptor. El emisor es un dispositivo, le había comentado, que genera el mensaje, el receptor es el destinatario del mensaje, y el medio, bueno, referido al medio físico, en el cual se produce, digamos, el intercambio del mensaje o la transferencia de la información. Habíamos dicho como medio, bueno, el cable, las ondas de radiofrecuencia, en el cual se puede hacer transmisiones. Y el protocolo es el conjunto de reglas en el cual se gobiernan o norman de cómo se va a transmitir este mensaje. Es decir, si hay que reenviarlo, cuándo hay que reenviarlo, de qué tamaño, de qué forma, en cuánto tiempo tengo que esperar, si no llega, ¿qué hago? Bueno, todos esos términos o reglas son se encuentran, digamos, en lo que se llama en forma conjunta como protocolo. ¿Alguien conoce algún protocolo? No, profe. Bien. Por ejemplo, hay protocolos de red que se usan más y otros que se usan menos. Unos que son más viejos y otros que son más actuales. Por ejemplo, el protocolo TCP/IP es uno de los cuales se utilizan ahora en forma global, digamos, para las conexiones de las reglas. Sus teléfonos, su Wi-Fi, sus computadoras que están usando ahora tienen una dirección IP. Esa dirección se transmite o se intercambia
o se identifica la máquina el cual ustedes están utilizando por medio de un protocolo de comunicación. Y ese protocolo es el IP. Se utiliza también otro, que es el TCP, por eso se llama TCP/IP. Y bueno, y después tenemos otros relacionados a cada uno de los fabricantes. Anteriormente tenían sus propios protocolos, como NetBEWI, AppleTAC, había otro que se llamaba ya se me olvidó el término. Bueno, ya no lo usamos, por eso ya se me fueron de la memoria. Bueno, entonces, ¿cómo es en la práctica? Como le comentaba, ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles son los emisores? ¿Cuáles son los receptores? ¿Y de qué forma le dan a todo esto un conjunto, digamos, de elementos que me posibilitan o le posibilitan a las personas comunicarse? Y esto es ni más ni menos que las redes en las cuales se arman los distintos o se interconectan los distintos elementos y se produce el intercambio de información. Que serían, en este caso, las redes telemáticas. Ustedes lo que están viendo ahí son sistemas de switch o de routers en los cuales tienen una comunicación por fibra óptica. Ese cable amarillo a la izquierda es un cable de fibra óptica y un conector de fibra óptica para enlazar, digamos, de alguna manera con el resto de los equipos. Bueno, como les decía, la red es el conjunto de dispositivos que se encuentran conectados a través de uno o varios de los enlaces que se conectan sobre un determinado medio físico. El medio físico acá es un término relativo porque puede ser el aire, que también pertenece a la física, digamos, o bien algún tipo de conexión de cableado, digamos, de alguna forma. Entonces, las redes son el conjunto de dispositivos que están conectados entre sí, a través de algún medio de comunicación. Entonces, en función de la definición que teníamos sobre las redes telemáticas, podemos diferenciar, o normalmente se diferencian en lo que es la bibliografía, en las redes de acuerdo a la complejidad y al tamaño. Las redes de menores complejidad se les llaman, o de menor tamaño, se les llaman redes de área local o redes LAN. Las redes un poquito más complejas, un poco más grandes, se les llaman redes de área metropolitana o MAN, y las redes de área extensa, que intervienen otras ciudades u otros países u otras regiones, se llaman las redes WAN. Digamos que ustedes ahora en sus casas, la mayoría podría estar conectado a un switch o a un router con internet. Por lo tanto, esa conexión de sus dispositivos con ese switch, con ese Wi-Fi, digamos, de alguna forma, están utilizando una red de área local o LAN. O sea, ustedes están utilizando una LAN en este momento. ¿Alguien me puede dar un ejemplo sobre una red MAN o una red WAN? Sin googlear, por favor, no estén googleando. Yo quiero saber qué es lo que saben hasta el momento. Servidores, profe. Bueno, un servidor es un elemento de la red. O sea, lo que estamos hablando es el tipo de red en cuanto a su complejidad. Usted me comenta o menciona servidor, pero un servidor es un elemento que puede estar o no en una red.
De hecho, usted tiene en su casa una red, pero dudo que tenga un servidor. A ver, otra consulta, otro término que tenga que ver a un ejemplo de red de área metropolitana o WAN o Red WAN. Bueno, las red LAN son las que generalmente utilizamos en los hogares. Sí, estamos de acuerdo, muy bien. ¿El Redman debe ser la internet para todos? ¿La metropolitana? ¿Algo así? Digamos que Internet para todos sería un proveedor de un servicio que se llama, que el término correcto es el ISP, o proveedor de servicios de Internet, de ahí viene el término ISP. Que si tomamos en cuenta que una empresa o un banco toma como proveedor a Internet para todos y que me sirve para unir dos sucursales, ahí sí digamos que puedo yo, muy bien el término, puedo yo o la empresa puede tomar los servicios de Internet para todos para unir dos redes. Es decir, y de ahí viene acá quería llegar. Porque supongamos, si somos un banco chico que tiene una sede en La Rioja y de repente el banco crece y quiere poner una sucursal en Chilecito, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, ayúdenme. Primero tienen que conectar los sistemas. ¿De qué forma? Con una antena en la montaña. ¿La antena de quién es? No, a través de cables Bien, ¿el cable de quién es? del proveedor de Exacto, porque, la óptica. exacto. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el banco, digamos, va a tener que hacer un cableado de postes o subterráneo desde un edificio hasta el otro, ¿me entiendes? Y eso es muy caro, es carísimo. Entonces lo que hace, busca un proveedor de servicios en el cual alquila toda esa infraestructura de cableado que tiene entre las distintas localidades y puede de esa forma, mediante un alquiler, obtener un enlace entre los dos edificios. Entonces, de esa forma se puede enlazar los edificios a través de lo que sería una red de área metropolitana o una red de área extensa WAN, en el caso que intervengan otras ciudades u otras, digamos, otras provincias. Entonces, lo que es MAN y WAN, bueno, son redes que tienen otras complejidades. Y normalmente ahí sí interviene un proveedor. Estamos de acuerdo. En dónde interviene un proveedor y dónde no interviene un proveedor. En la red LAN no, porque la red que es la red hogareña o el edificio de una sucursal en la cual están involucradas ahí unas pocas máquinas. En cambio, las redes WAN y WAN, MAN y WAN, son redes en las cuales intervienen muchos componentes, inclusive distantes en su ubicación. Está claro el término, ¿no, chicos? ¿Quieren que lo repita? No, está bien, profe, está claro. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Hay alguien que no entienda? Profe, ¿puedes repetir la última parte? Esa, ¿de dónde ¿Quién no intervienen entendió? los proveedores? Claro, La ¿por parte qué? Supongamos que usted tiene una empresa o un banco, póngase que usted sea el banco muy chico y que quiere abrir una nueva sucursal. Esa sucursal la tiene que conectar porque el sistema de un lugar con el sistema del otro lugar tiene que estar conectado. Es decir, el cliente cuando le llega a un lugar tiene que obtener la información, tiene que conectarse, compartir la información. El medio por el cual puedo conectar las dos sucursales sería un cable o sería una antena. En el caso de que si yo no quiero
yo quiero tener mi propio cable, yo tengo que tirar un cable, es decir, comprar cable y extenderlo desde un sitio al otro, que es muy caro eso. Por lo tanto, tengo que ir a buscar un proveedor de servicio que me alquile, digamos, de alguna forma, el cable o el medio para yo hacer la transmisión. Esos proveedores de servicio se llaman Internet para Todos, Telecom, Telefónica, a los cuales se les alquila y puedo yo tener acceso o comunicar una sucursal con otra. Bien, no sé si está aclarado. Sí, profe, eso intervendría en la MAN, digamos, ¿cierto? En la mano en la WAN, claro, porque puedo interconectar edificios que están, uno que está en el parque industrial y otro que está en las padercitas, eso sería MAN, digamos, de alguna forma. Ahora, si tengo que interconectar La Rioja, Chilecito, Aymogasta y Chamical, ahí ya sería una WAN. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bueno, de nuevo, redes de área local es el término que se utiliza para los dispositivos que están ubicados dentro de una zona delimitada, como sería un edificio, una empresa, es decir, o una casa hogareña, ¿no es cierto?, donde ahí tenemos una red hogareña, el término sería. Entonces, los nodos que están dentro de esa red le pertenece siempre a la misma organización. O sea, se converge en que la propiedad de todo eso es de la misma empresa. Estamos hablando de un edificio que tiene sus computadoras y esas computadoras se encuentran conectadas entre sí mediante una red, mediante un medio que sería el cableado, y ese cableado se llama red de área local. Todo ese cableado le pertenece a la organización, las computadoras le pertenecen a la organización y los medios de comunicación también le pertenecen a la organización. Entonces, los empleados se comunican e intercambian la información a través de todos estos elementos. Entonces los empleados utilizan, digamos, la red de área local para comunicarse entre sí, pero siempre hablando de una zona delimitada que sería un edificio. En el término bancario sería una sucursal. Bueno, vemos los componentes de la red de área local, que sería, digamos, en un determinado edificio. Esto es típico para cualquier sucursal bancaria. Ustedes van a una sucursal y van a ver siempre una computadora, una impresora, No van a ver los routers o los servidores que están, digamos, en zonas más restringidas, de acuerdo a lo que vimos anteriormente en cuanto a cómo proteger los datos y la información a través de la seguridad física. Entonces, fíjense cómo, digamos, de alguna forma, hay cosas que están visibles en una sucursal y hay cosas que no están visibles en una sucursal. Entonces, estos componentes los ven fácilmente, pero otros están ocultos en un centro de datos o una habitación especial para resguardarlos. Lo que están viendo ahí son, por ejemplo, a la izquierda, los servidores, en el medio, los clientes que se interconectan con switches y los routers que nos permiten conectarnos con otras sucursales u otros edificios o con Internet. El mismo router que tienen ustedes en sus casas para conectarse a Internet lo tienen las distintas empresas o organizaciones, nada más que son más complejos, más seguros y permiten, digamos, conectar muchos más equipos. Es decir, con mayor capacidad. ¿Se entiende este gráfico, no? Sí, profe. Bien, este gráfico trata de ver cómo se interconectan los distintos dispositivos o elementos, que hay esas líneas representan cables, ¿no es cierto?
son cableados que hay en la sucursal que me permiten conectar. Ese cableado puede ir por dentro de las paredes, por bajo del piso, por arriba del techo, nada más que no lo vemos. Pero en forma esquemática sería, digamos, esta forma de representar cómo está organizada la red de una sucursal o de un determinado sitio. Ustedes tenían una materia que se llama redes, ¿puede ser? ¿O ya la tuvieron o la van a tener? Lo vamos a Lo vamos a tener en tener, el otro creo. cuatrimestre. Bueno, se van a dar cuenta de que les estoy hablando cuando termine la otra materia y bueno, le van a decir, algo nos comenta el profe. Así que es una forma, digamos, de cómo se aplica, digamos, estos términos al término bancario o en la vida cotidiana de una empresa, una sucursal bancaria. Bueno, estos términos los vemos rápidamente, porque después lo van a profundizar en otra materia, pero para que se den una idea de cómo se organiza todo esto en cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas telemáticos. Por un lado tenemos los switches. Los switches es un dispositivo que nos permite interconectar los distintos equipos de la red local. Eso que ustedes ven como agujeritos ahí se llaman puertos, y en esos puertos va el cable que a su vez conecta con cada una de las computadoras. Fíjense de nuevo en el gráfico, cómo cada computadora va para un puerto. Este puerto del switch tiene un determinado capacidad. A ver, son 2, 4, 6, son 12, 24, 48. Este es un switch de 48 bocas, que me permiten entonces conectar 48 dispositivos. Pueden ser 48 máquinas, 48 impresoras, 48 teléfonos IP, 48 cámaras IP. Pueden ser cualquier cosa, pero 48. No más porque ya tengo que poner otro. Entonces, el switch nos permite interconectar o es un conmutador, digamos, que permite interconectar las redes, los dispositivos de una red. Después tenemos como otro componente el router. El router nos proporciona o nos da la posibilidad de poder conectar o interconectar los edificios a nivel de redes. Es decir, me permite conectar mi edificio o mi red de área local con internet o con otra sucursal o con otra empresa o con un proveedor de servicio. Entonces, siempre, cuando yo tengo mi red local y la deseo interconectar con otra red o con otro edificio o con otro proveedor, normalmente se utiliza un router. Y lo que hace el router es rutear, de ahí viene el término, o encaminar paquetes desde una red a otra. Es decir, permite, digamos, concentrar todo el tráfico de la red y enviarla a la otra red. La otra red lo que va a hacer es concentrar ese envío y disponerlo en su área local, en su red de área local. Normalmente nosotros tenemos un router en las casas para conectarnos a internet. Como les decía, estos routers son mucho más complejos y mucho más avanzados porque permiten conectar o soportar el tráfico de muchas máquinas, o imagínense cuántas máquinas pueden haber en una sucursal. Más de 10, más de 20 seguro. ¿Se entiende el término de router, no? Sí, profe. Bien. Bueno, el medio como componente de la red, el medio sería este tipo de cables que utilizan para conectar esas líneas que veíamos en el esquema gráfico. Ahí son los cables que intervienen para conectar los distintos dispositivos. Obviamente, si el medio es el aire o el medio es
las ondas electromagnéticas, ahí nosotros podemos utilizar conexiones Wi-Fi o conexiones de telefonía celular o antenas de radioenlace para conectarnos a través de ese tipo de medio. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, el cable de red común y un cable de fibra óptica. Ese tipo de medios es lo que nos permiten básicamente tener una conexión entre todos los dispositivos que están dentro de la red de área local. Eso que están viendo ahí son los conectores, porque nos permiten poner de un extremo, enchufar la computadora y del otro extremo enchufar al switch. Lo mismo para las fibras. Las fibras ópticas se sirven para conectar los distintos switches o switches con routers. ¿Profe? Sí. ¿Que vienen computadoras que se le pueda conectar directamente un cable de fibra óptica? Sí. Ah. Sí, viene una placa especial que se llama HBA, o el protocolo, se utiliza un protocolo especial para intercambio de información que se llama Fiber Channel, o canal de fibra. Ahí, como en vez de conectarse un cable de red común, se utiliza un cable de red de fibra óptica, como el que lo vimos ahí. Bien, entonces otro componente de una red LAN son los servidores, como dijo el compañero hace un rato. El servidor nos permite acá bueno, guardar información, guardar base de datos, tener recursos de aplicaciones, de sistemas de información, el cual está funcionando en ese servidor y podemos acceder a través de una computadora cliente. Es decir, la computadora cliente accede a los datos que están en el servidor. Cuando yo les di el ejemplo de cuando el cliente va al cajero, el cajero le dice qué operación quiere hacer, el cliente le dice quiero hacer una extracción de dinero en efectivo. Bueno, en la pantalla ubica la cuenta del cliente y el dinero que quiere extraer, y todo ese mensaje va hacia el servidor en el cual está la base de datos y en el cual, digamos, está la aplicación que se encuentra funcionando y que se muestra a través de la máquina cliente. Esto es ni más ni menos que el core bancario que estuvimos comentando al principio. El core bancario normalmente se instala en servidores de este tipo, servidores grandes, y permite, digamos, al cajero, digamos, acceder al sistema y poder operar con el cliente. Entonces, otro de los componentes que tenemos en las redes son el servidor. ¿Se entiende hasta acá, no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bien. Cualquier consulta me para, ¿no? Bueno, otros de los componentes de las redes LAN, les decía, las estaciones de trabajo, son las máquinas clientes en las cuales van a acceder al servidor, de alguna forma de tipo, con algún medio de comunicación, se van a conectar en la red y van a acceder al servidor para obtener la información. Digamos que es la terminal de acceso. Y también, como estación de trabajo, se puede utilizar para trabajar con planilla de cálculo, procesador de texto, y demás funciones, establecer videollamadas, y de ahí, de esa forma, podemos conectar un cliente o una máquina cliente o de un empleado, digamos, con otro empleado de otra sucursal o en otra ciudad a través de todo este sistema de red que estuvimos viendo desde el principio. O sea, una videollamada, un Meet, un correo electrónico o un mensaje
por chat, por ejemplo, pueden ser ejecutados y transmitidos desde un lugar a otro y son mostrados, digamos, de alguna forma en lo que son las estaciones de trabajo. Otros componentes que normalmente podemos ver en las redes de las sucursales bancarias son los teléfonos de VoIP, teléfonos o fax, o bien impresoras de red, o cámaras de seguridad, o sistemas de control de acceso, en el cual podemos conectar todos estos dispositivos a la red del banco, de la sucursal, y tener y acceder a estos recursos, como por ejemplo imprimir a una impresora, digamos que funcione una cámara, obtener imagen de una cámara. Todo esto se comunican a través de los medios que vimos, que serían el cableado de red. ¿Conocen algún otro componente que podamos conectar a la red, aparte de los que están acá? ¿Alguien que me diga? Bueno, otro componente. O sea, en el hogar se puede conectar. No, estamos hablando del banco, de una sucursal, algo que podamos conectar para el trabajo cotidiano. Por ejemplo, sí. Las computadoras Bueno, de una sucursal, profe. perdón, no le escuché. Eh, Sí, lo escucho. Bueno, ¿qué es lo que se puede conectar aparte de los teléfonos, de la cámara de seguridad y de los sistemas de impresión? Se pueden conectar sistemas de seguridad física. Los sistemas de seguridad física como detector de incendio, detector de movimientos, detector de humedad, detector de temperatura, son todos sistemas que me permiten, por ejemplo, proteger el data center o la sucursal misma en cuanto a incendios, si están funcionando los aires, si está funcionando, por ejemplo, un detector de movimiento para una alarma. Es decir, muchos de los componentes ahora se comunican a las redes o pueden ser conectados a las redes y me pueden dar ciertos servicios, como por ejemplo monitorear todo un data center o un centro de datos en cuanto al funcionamiento del aire acondicionado, en cuanto al funcionamiento en cuanto a las condiciones de temperatura y de humedad, etc. Hay muchas cuestiones ahí que podemos unirnos, digamos, a la red de red LAN para poderlos monitorear. Bueno, ya vamos finalizando. Fíjense, esto es otra forma de diagrama de una red de red LAN. Ahí fíjense cómo se conectan los distintos clientes, dispositivos a la red. Y si me estoy quedando corto, digamos, con la cantidad de puertos, con los switches, puedo ir incorporar más puertos o switch con más puertos, de modo tal de que pueda yo ir, digamos, avanzando en lo que sería la cantidad o la capacidad de dispositivos que yo puedo conectar. Obviamente voy a tener que hacer una inversión de comprar más switch, y poder ampliar ese margen, digamos, de capacidad de conexión de equipos. Cada switch que habíamos visto ahí era de 48 bocas, y a medida que vamos incorporando más dispositivos, vamos necesitando más switches. Y bueno, como forma de representativa de cómo podría ser un diagrama, esto lo tenía yo como un esquema o como un gráfico
Pero después teníamos un trabajo práctico que por el tema del tiempo no lo poder hacer, en el cual veíamos cómo hacer, cómo montar, digamos, una sucursal bancaria y de qué forma podemos conectar los distintos componentes. Acá es un esquema más profesional, digamos, más a modo de documentación de cómo se conectan. Esto lo van a ver más seguido en las redes, en los libros, lo van a ver en las documentaciones de cómo están configurados. Es un esquema mucho más profesional de alguna forma. Fíjense que ya estamos hablando ahí de doble enlace de los switch, doble enlace con los switches principales. Los switches principales tienen mayor capacidad, entonces esto es algo más redundante en caso de falla de una o de un cable, sigue el otro funcionando. Los servidores, ya estamos hablando de varios servidores que funcionan todos a la vez. Si se cae uno, los otros siguen funcionando. No perdemos, digamos, toda la disponibilidad de la información, dado que mediante este tipo de conexiones o de duplicación de servicios nos permiten, por ejemplo, tener lo que se llama la alta disponibilidad del servicio. Por lo tanto, si un servidor o el core bancario está implementado en un solo servidor, en el caso de caída de ese servidor nos quedamos sin sucursal. Pero si ese sistema se encuentra instalado o forma parte de un clúster, digamos, en la cual 3 forman uno, si se cae uno, sigue funcionando el sistema sin problemas, por lo tanto tengo yo alta disponibilidad del servicio. De la misma forma, los cables ahí de los switch, si hay algún corte de fibra en alguno de esos cables, el otro cable sigue funcionando y no pierdo, digamos, disponibilidad del servicio. Entonces, fíjense cómo podemos, ya un poquito más en avanzada, podemos ir viendo cómo se comporta, digamos, una red de área local en una sucursal, cómo desde los inicios, digamos, de lo que serían las transmisiones de datos, logramos a tener ahora con el avance este tipo de arquitectura de las redes, de las sucursales bancarias o del resto de las empresas, en las cuales tenemos ya alta disponibilidad, tenemos servicios de compartición de recursos, base de datos, tenemos acceso a otras redes mediante los routers, tenemos impresoras, tenemos acceso de distintos medios, fibra óptica, Wi-Fi y cableado de tipo Ethernet. Entonces, en este gráfico, digamos, he querido yo ponerlo como una convergencia de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y de cómo eso se aplica en la práctica. Y eso, digamos, de alguna forma se organiza en un lugar específico, que sería el data center, o centro de datos, o que es el recinto en donde se pueden ir almacenando los servidores o los distintos dispositivos. Normalmente estos dispositivos se los almacenan en un organizador o rack en el cual tienen cierta seguridad porque tiene una puerta, en el cual se puede acceder y puedo proteger todos los equipos para que no cualquier persona lo pueda, digamos, de alguna forma hacer algún tipo de daño físico, alguna amenaza de corte de cable, alguna amenaza de apagado del servicio o apagado del servidor. Por lo tanto, tiene cierta seguridad o debería tener cierta seguridad en cuanto a su protección física o acceso físico. Para que tengan alguna idea de cómo se puede organizar esto, el rack, digamos, del lado del frente de los equipos, los servidores se apilan unos a otros,
este es un servidor, este es otro, son todos servidores de él esto, y estos servidores se ponen, digamos, en forma conjunta, o se organizan en forma conjunta en estos racks. Ahí puede estar instalado perfectamente el core bancario, otros sistemas de grabación, sistemas de base de datos, sistemas de comunicaciones, todo eso puede estar perfectamente instalado ahí. Y después, del lado posterior o del lado de la parte de atrás, están todas las conexiones. Ahí el compañero preguntaba por conexiones de fibra óptica, ya estoy identificando una, yo, acá atrás, que le hablaba del Fiber Channel. También. Estas son las conexiones de fibra óptica. Ahí está. Estas son las conexiones de cable de Ethernet, que son las comunes, digamos. Y así sucesivamente. Estos son sistemas storage, también son storage, servidores. Estos son equipos de virtualización. SX servers son equipos de virtualización. Y estos ya son equipos de comunicaciones, o consolas. Así que bueno, con esto tienen un pantallazo, digamos, de alguna forma de cómo cómo ha evolucionado, digamos, la telemática, ¿cierto? Esos rudimentarios sistemas de conexionado para transmitir mensaje a lo que hoy, digamos, utiliza cualquier sucursal bancaria en cuanto a dispositivos que pueden tener la red para lograr el objetivo del negocio, digamos, y poder mantener conectados o interactuados entre sí a todos los empleados, todos los directivos, mediante todo este sistema de red para mantener, digamos, todo el negocio trabajando. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra consulta sobre el tema que hemos visto para el cual yo pueda, digamos, evacuar alguna duda o algún concepto que no quedó claro. ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Fue claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, quedo entonces con el tema de esto de la presentación. Ya hemos dado el último tema. Nos queda entonces el coloquio. Trabajar sobre la presentación del coloquio y la clase que viene. Digamos, hemos estado trabajando en cómo organizar o enfocar el temario de los coloquios para que no se vayan por las ramas y puedan dar un buen tema. Y también la posibilidad de ya tener todo el material de estudio para estudiarlo y trabajar sobre el examen que sería el martes posterior al coloquio. El día 22 estaríamos ya rindiendo el examen y el día 29 el recuperatorio. Así que estamos entonces finalizando hoy en día con todo el contenido. Ya fue enviado el contenido. El día 15 tenemos el coloquio, 22 examen y 29 recuperatorio. Así que, bueno, no sé, los escucho. ¿Tienen alguna consulta que hacerme antes de ir cerrando? No, profe, por ahora. Bueno, ¿qué les pareció entonces? Dígame qué les pareció el tema de hoy, la clase de hoy, y si les fue de interés. Sí, estuvo bueno, profe. Sí, sí, estuvo bien porque nosotros tenemos que hacer un data center y ahora es como que está mejor explicado.
nos sacamos algunas dudas con lo que acaba de presentar usted. Bueno, Eliana, ¿de qué se trata el trabajo? ¿Me puede comentar? De armar un data center en una constructora, eso tenemos que presentar en otra materia. Bien. Bueno, ahí tienen entonces básicamente cómo se organizaría los dispositivos en los distintos racks. De nuevo, estos tienen cierta seguridad, que bueno, la seguridad viene acompañada de la seguridad física con la seguridad electrónica, y ustedes van a ver ahí sistemas de detección de incendios, sistemas de control de acceso, sistemas de cámaras, sistemas de control de temperatura, de humedad. Todos esos sistemas, digamos, funcionan y complementan el cuidado, digamos, de los datos, de la seguridad de los datos que se encuentran almacenados ahí y del valor de los equipos, que esos equipos son caros generalmente. Así que, bueno, espero haberle aportado información para que puedan aprender y poder avanzar sobre el resto de las materias. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna última consulta, si no, nos estamos despidiendo y reencontrándonos para la próxima clase. Listo, profe. Todo claro, profe. El coloquio tenemos el tiempo justo para hacer la presentación. Tenemos que ser puntuales con el tiempo. Tienen que tener todo preparado, tienen que tener todo disponible en caso de que falle la conexión de algún compañero, que otro pueda continuar. Tienen que tener, digamos, bien aceitado eso, porque eso se nota en la presentación. Si ustedes trabajaron en equipo, si uno tiene la información, si uno lo sabe, si uno no lo sabe, el profesor se da cuenta y eso en definitiva interviene en la nota. Recuerden que esto no es, digamos, tómenlo como que están en un trabajo y están presentando algún tema y ustedes tienen que convencer a alguien de que están haciendo bien las cosas. Si a ustedes se le corta la conexión, uno no sabe del tema, no lo sabe explicar bien, no es clara o no está bien estructurada en la presentación, tienen ahí un problema y bueno, normalmente eso se nota en las presentaciones y pueden ser, digamos, tener alguna consecuencia en el trabajo. Entonces, al hacer de cuenta de que esto es un trabajo y que ustedes tienen que hacer la presentación de un tema, bueno, tómenlo como eso, chicos. Recuerden todas las observaciones que le hizo el profesor Vidable en el coloquio 1, las observaciones que le hice yo, y bueno, los espero entonces para la clase que viene, para la presentación del coloquio, y recuerden tener todos los recaudos necesarios para que puedan lograr una buena presentación.